doctorado de acá de la universidad, ingeniero de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que nos va a presentar un tema que tiene que ver con muchos de los proyectos de investigación que estamos realizando hoy en día, y en particular unas moléculas que han sido de suma importancia para probables aplicaciones múltiples. Pensábamos que solamente para la biomedicina, pero ya nos dimos cuenta que el potencial de un producto a veces lo vemos desde una perspectiva y nadie sabe para qué puede ser útil también esos materiales, pero no quiero hablar más del tema para que podamos escuchar al doctor Marco sobre lo que él es experto en base a la plata y las nanopartículas que él maneja. Me callo, voy a cerrar mi micrófono y voy a cerrar mi pantalla para que puedas estar cómodo y presentar tu tema, Marco. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por la presentación. Yo voy a hacer lo propio, voy a cerrar mi cámara para que sea un poquito más ágil esto de estar hablando y pasando las slides lo más rápido posible con la misma velocidad con la que voy a ir hablando. Entonces, pero bueno, aquí estoy. Espero que no les moleste que me permita apagar mi cámara. Bueno, como comentaba Miriam, este trabajo es un trabajo, seleccioné este trabajo para platicarles de él, porque finalmente está ad hoc con lo que han venido tratando en este taller, y sobre todo porque para mí yo creo que también para Miriam y todos los involucrados, que como podrán ver son al menos tres dependencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido un caso de éxito. Y digo que es un caso de éxito porque hemos podido pasar desde a partir de lo que es la elaboración del material hasta poder valorar sus características de bactericidas y citotóxicas, específicamente para el caso de las nanopartículas de plata, y empezar a elucidar su aplicación en el área biológica. Propiamente, este trabajo empezó con la finalidad de enfocar su uso a lo que corresponde a el incremento de vida de anaquel de frutas y legumbres, sí, algo que de hecho en la literatura es conocido como recubrimientos comestibles. Entonces, por ese camino empezamos. Realmente esta forma parte de una tesis de maestría de un estudiante, Ángeles Martínez, que está por graduarse, de hecho, de la maestría en ciencias de la ingeniería mecánica con especialidad en nanotecnología, pero yo que durante este mes ya sea su defensa de tesis, y es propiamente su trabajo. De hecho, si se fijan, por esa precisa razón, yo no agregué aquí el título de la ponencia y después mi nombre, porque este trabajo realmente es de Ángeles. Como quien dice, yo nada más estuve ahí de metichón viendo qué era lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a empezar con la ponencia, que voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a tocar algunos puntos que me resultaron interesantes de tocar, puesto que yo sé que no la mayoría de la audiencia está familiarizada con la parte que involucra la caracterización de materiales. Entonces voy a explicar algo de eso, pero como en toda ponencia de este estilo, pues bueno, vamos a empezar con la cuestión de los antecedentes. El desarrollo de nanopartículas magnéticas y específicamente de materiales híbridos basados en nanopartículas magnéticas y polímeros bio, realmente se ha enfocado mucho en la obtención de materiales que puedan servir como, por ejemplo, a manera de telas antibacteriales, que en este caso se reporta en la literatura. Por acá podrán consultar la bibliografía correspondiente. El desarrollo de materiales basados en celulosa, ¿sí? Con cierta combinación, digamos, de moléculas que corresponden en este caso a carboximetilquitosan, que es un derivado de la quitina y que pasa por una modificación para tener ciertos grupos funcionales denominados carboximetilos, y que en proporción a su dopaje, vamos a llamarlo así, con nanopartículas magnéticas pueden conferir ciertas características bactericidas a las telas
en donde son impregnados este tipo de materiales. De hecho, por aquí se ilustra la coloración del material, por acá también la tela que es recubierta con este híbrido compuesto de carboximetil quitosano y nanopartículas de plata, ¿sí? Y que pasan por cierto proceso y cierta cantidad de lavados para poder valorar si es que sigue o no sigue la tela, digamos que recubierta o agregada con este tipo de estructuras. Así como también, como dije hace un principio, el desarrollo de películas comestibles para el incremento de la vida anaquel de frutas y legumbres, que puede ser enfocada, como dije ahorita, como recubrimientos comestibles, pero también como para el desarrollo de embalajes basados obviamente en polímeros que pueden ser dopados en cierta medida con nanopartículas de plata, ¿sí? En este caso, dado sus características bactericidas. Puntualmente hemos tenido la fortuna de interactuar y de colaborar en otros proyectos, además del que estamos presentando ahorita con la doctora Miriam, que es en el desarrollo incluso de nanofibras que se encuentran dopadas con nanopartículas de plata. Aquí muestro una foto de las nanopartículas, más o menos hay un tipo de diagrama de flujo en donde se ilustra cómo es que estas son preparadas. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí quisiera mencionar que esto ya fue exitosamente utilizado como plantilla de crecimiento de células de hueso, ¿sí? De hecho, ese es un trabajo que realizó la doctora Diana Curiel, que de hecho creo que tuvo una ponencia el día de ayer. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de estar por aquí acompañándola, pero sí forma parte del trabajo de Diana, en donde pudo hacerse el cultivo, pudieron crecer estas células hasta, obviamente, cierta confluencia y, bueno, generar propiamente lo que correspondería a hueso. Bien. En la síntesis de estos compósitos, como venía diciendo, muchas de las veces está basada en el uso de polímeros biológicos o biopolímeros, como aquí pongo dos ejemplos, que son la celulosa, que es propiamente la base de un polímero que posteriormente utilizamos nosotros, que es la carboximetilcelulosa, en donde en ambos casos el polímero es utilizado tanto como agente reductor como agente inmovilizador de nanopartículas. ¿Y qué es esto de la inmovilización? Pues propiamente en el medio en donde nuclean, una vez que se reduce la plata de ion plata a plata elemental, dados sus precursores, tenemos la posibilidad de tener plata en estado de oxidación cero, que poco a poco va nucleando y finalmente forma un cristal de cierto tamaño, y en dicho caso se evita que las partículas sigan creciendo debido a un impedimento de naturaleza esférica, que de hecho es lo que aquí se trata de ilustrar en este dibujo, en este esquema, ¿sí? En donde las partículas están, digamos, creciendo a la vez que se van reduciendo en muchas partes del reactor en donde se están sintetizando, y finalmente se hayan restringidas para poder interactuar entre ellas y eventualmente generar un crecimiento que se denomina secundario. De hecho, por aquí se reporta la distribución de tamaño de partícula. Esto es básicamente propiamente la base de muchos de los materiales que hemos desarrollado en conjunto con la doctora Miriam, en donde vemos que, bueno, hasta cierto punto se logran dispersiones algo estrechas, lo cual es bueno para poder valorar sus características bactericidas, que ahorita vamos a platicar qué relación tiene este tamaño con lo que corresponde a las características bactericidas de las nanopartículas de plata. De hecho, por aquí tenemos reportados algunos valores en términos de halos de inhibición, algo que más o menos está por aquí indicado a manera de imagen. Esto sí no corresponde a una investigación de nosotros. Esto es otro trabajo que se realizó, esta parte de abajo, otro trabajo que se realizó en conjunto con estudiantes de odontología, en donde se utilizaron precisamente estos materiales compósitos para poder probar su adherencia sobre superficies de titanio y de acero inoxidable y valorar, obviamente, sus características bactericidas en términos de halos de inhibición, algo similar a lo que
la gente que por aquí indico como punto 1 reportó y que más o menos por aquí se indican ahí las imágenes que ilustran el famosísimo halo de inhibición asociado a nanopartículas de plata. Ahora bien, el punto aquí es que las nanopartículas de plata, independientemente de su tamaño, sí es cierto que tienen una característica bactericida. Esta está relacionada a la interacción con la pared celular. Eventualmente las partículas pueden pueden generar daño en la pared celular y posteriormente a ello pueden generar una liberación de iones de plata que posteriormente logran o pueden lograr, perdón, la muerte celular. Pero desafortunadamente las nanopartículas de plata no son selectivas, es decir, no nada más matan bacterias, sino también pueden matar células sanas. Por lo tanto, es de mucho interés para muchos grupos de investigación, inclusive obviamente nosotros, el poder investigar o llegar a una receta, vamos a ponerlo así, para la cual se tengan ciertas características bactericidas en las nanopartículas, pero también se logre equilibrar con el efecto citotóxico que éstas pueden tener en un medio biológico no necesariamente compuesto de bacterias. Por lo tanto, y en vista de mucha investigación que estuvimos haciendo previamente a este trabajo, llegamos digamos que a plantear una hipótesis en la cual decimos que la interacción de las nanopartículas, de cierta manera, con el medio donde se reducen y crecen, puede modular esas características citotóxicas y bactericidas. De hecho, es propiamente la hipótesis del trabajo de investigación. Como por ahí pueden leer, y más o menos parafraseando lo que por ahí dice el párrafo, la hipótesis de este trabajo es propiamente que la estructura molecular de la carboximetilcelulosa puede modificar las características bactericidas y citotóxicas del compósito, obviamente en términos de las nanopartículas de plata, y en consecuencia el objetivo del trabajo, pues bueno, es describir esa actividad bactericida en términos de las características estructurales del polímero carboximetilcelulosa utilizado para la síntesis de las nanopartículas. Aquí cabe señalar que, como se indica aquí en esta lámina, en la parte de experimentación, no existe en la ruta de síntesis el uso, o no planteamos el uso en ningún momento de ningún agente reductor. Normalmente el uso de agentes reductores tiene un efecto nocivo en el material que se tiene como producto final e inclusive puede modificar en mucho el tamaño de las partículas. Nosotros hallamos que a partir de este método es posible tener tamaños de partícula lo suficientemente pequeños, pero no tan pequeños como los que se reportan en literatura que dicen, y bien dicho, de hecho ahorita vamos a platicar de eso más adelante, que se tienen características citotóxicas bastante fuertes, en términos obviamente de la dosis con la que se estén utilizando, pero sí ese efecto citotóxico es muy dependiente del tamaño de partícula. Por lo tanto, si se utilizan rutas en las cuales se emplean, por ejemplo, agentes reductores como el borhidruro de sodio, que es un agente reductor sumamente fuerte, tan fuerte que se puede utilizar incluso para reducir y generar cristalitos chiquititos nanoestructurados de hierro, siendo el hierro uno de los elementos con el potencial de reducción más alto de todos en la tabla periódica. Es dificilísimo reducir al hierro. Bueno, el borhidruro de sodio lo puede reducir. Hay aproximaciones incluso en donde se reporta el uso del borhidruro de sodio para hacer nanopartículas de plata a partir de esta misma sal. Sin embargo, el problema es ese. Tengo partículas muy pequeñitas. Más aún, los restos que quedan de esa síntesis difícilmente pueden ser separados del material, por lo cual al final del día vamos a tener un efecto citotóxico sí atribuible a las partículas pequeñitas de plata, pero además también a los residuos de la reacción de este precursor con el borhidruro de sodio. Por lo tanto, en esta síntesis en particular no se utiliza ningún agente reductor más allá que la carboximetilcelulosa. La estructura molecular de la carboximetilcelulosa es esta que se indica, ¿sí?
Lo interesante de esta estructura molecular y que prácticamente es idéntica a la de la celulosa es la existencia de este grupo funcional. Este grupo funcional no existe en la celulosa. La celulosa tiene como grupo funcional anclado a la cadena principal estos grupos que se conocen como hidroximetilos. O sea, es un metilo con un hidroxilo, ¿sí? Estos grupos son reemplazados normalmente y de hecho así venden este precursor, esta sal, que realmente se vende como sal, ¿sí? Ya con este grupo funcional modificado, ahora se llama carboximetilo, ¿sí? Donde de hecho aquí tengo el grupo carboxilo, aquí está un carbón, doble enlace oxígeno y aquí el enlace sencillo de oxígeno. Y normalmente en su forma de sal, aquí se encuentra este oxígeno enlazado de forma iónica con un ion de sodio, ¿sí? En el punto en el que esto se pone en solución, se disuelve, pues, es bastante soluble en agua, obviamente guardando las proporciones en términos de solubilización, porque finalmente no deja de ser un polímero, se hincha, posteriormente se dispersa hasta que finalmente parece una solución, ¿sí? En agua, sin ningún problema. Está listo para poder trabajarse con él para hacer la síntesis de las nanopartículas. En este punto en particular, nosotros trabajamos con 3 tipos de carboximetilcelulosa distintos, precisamente para valorar el efecto de la estructura molecular sobre las características bactericidas y citotóxicas de las nanopartículas. Aquí se reportan cuáles son esas características. MW se refiere al peso molecular, ¿sí? Obviamente esto está relacionado a qué tan larga es la cadena polimérica, ¿sí? Y esto de aquí que es bien importante, que es el grado de sustitución. Y con grado de sustitución me refiero a que cuántos de estos grupos hidroximetilos fueron reemplazados por carboximetilos en la cadena del CMC, o sea, de la carboximetilcelulosa, por unidad repetitiva. Obviamente en promedio. Un punto 7 quiere decir que 0.7 grupos funcionales carboximetilos fueron, hidroximetilos fueron reemplazados por carboximetilos repetitivos. Un número más alto, pues evidentemente indica que estos grupos hidroximetilos están sumamente sustituidos hasta que prácticamente ya no existen de este tipo, ¿sí? Hasta tener solamente carboximetilos. Eso no quiere decir que no haya, pero son muy pocos, al menos lo son en grados de sustituciones muy altos. Y por aquí se ilustra todas las muestras que fueron preparadas a diferentes relaciones en peso entre el precursor nitrato de plata y la carboximetilcelulosa. Si se fijan, en todos los casos, la carboximetilcelulosa se mantuvo constante en peso, de hecho también en concentración y de hecho también lo que fue variando, perdón, fue la cantidad de la sal precursora de plata para poder sintetizar las nanopartículas finalmente. La síntesis realmente es muy sencilla. Básicamente consiste en las disoluciones asociadas a carboximetilcelulosa con sus características moleculares y la del nitrato de plata, ¿sí? En ciertas proporciones, la que se indica aquí en esta tabla, son agregadas a un reactor, que es básicamente un matraz de 3 bocas. Se coloca bajo condiciones de reflujo a 90 grados centígrados durante 24 horas. De hecho, prácticamente después de 3-4 horas ya se empieza a observar un cambio en la coloración del material, o más bien, perdón, de la solución, que va pasando de un color translúcido, completamente, básicamente el color del agua, hasta llegar poco a poco a una coloración que puede variar entre amarillento rojizo, dependiendo de la cantidad de nanopartículas que se están preparando en términos, obviamente, de la cantidad de nitrato de plata que se agregó al reactor. Y bueno, por aquí, en este diagramita de flujo, pues quise agregar por ahí una imagen de una de las muestras que ahorita platicaremos. Y así es como se ven las nanopartículas. En términos de las muestras, en términos de la parte de ciencia, ingeniería y materiales, estas fueron las técnicas de caracterización que se utilizaron para poder validar, por un lado, ¿sí?, las características morfológicas, las características cristalinas de las nanopartículas y las características espectroscópicas de las mismas. Puntualmente, validar la reducción de todo el nitrato de plata agregado a cada uno de las reacciones con motivo de la preparación de la muestra, evaluar o validar la interacción que existe
entre las nanopartículas de plata y los grupos funcionales de la carboximetilcelulosa, toda vez que existen diferentes estructuras moleculares. Espectroscopía Raman para poder hasta cierto punto apoyar las observaciones hechas por espectroscopía de infrarrojos. Son técnicas complementarias, de hecho, ahorita platicaré en qué consisten. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, que me ayuda a elucidar la naturaleza de las interacciones que normalmente se observan en términos de espectroscopía de infrarrojo. Y finalmente los ensayos biológicos, que eso sí, definitivamente cualquiera de los que están conectados ahorita en la reunión saben más que yo al respecto, porque finalmente yo fui aprendiendo junto con Ángeles, así, las indicaciones, por indicaciones, perdón, de la doctora Miriam. Muy bien. Ahora, ¿qué son estas técnicas que acabo de mencionar? Yéndonos muy rapidito, o en qué consisten estas técnicas, yéndonos muy rapidito, la microscopía electrónica en cualquiera de sus modalidades, la que ustedes gusten, quizá han oído hablar de ella, o a lo mejor hoy fue la primera vez que oyeron hablar de ella después de algunas de las personas que mostraron por ahí láminas que incluían microscopías, en donde se utilizan electrones, ¿sí? Están basadas en la excitación de una muestra utilizando un haz de electrones. Y contrario a la microscopía óptica, evidentemente el probe es un haz de electrones en lugar de luz visible. La peculiaridad de esta situación es que la longitud de onda, que básicamente en espectroscopía óptica estamos limitados por el espectro visible, por el intervalo de la radiación electromagnética en el visible, es altamente dependiente en esta condición de la energía que tienen los electrones. Y eso yo lo puedo mover en el microscopio. En materiales normalmente trabajamos a energías del orden de 300 kiloelectronvolts. Esa sería la energía de los electrones. En términos, obviamente, de microscopía electrónica de transmisión. Y en este caso lo que hacemos es irradiar la muestra para poder tener diferentes señales con los diferentes detectores con los que cuenta el microscopio, ¿sí? Por ahí podemos generar imágenes de este estilo, que es proporcional a lo que les estaba mostrando ahorita en el diagrama de fase, en el diagrama de flujo, en el caso de la síntesis de las nanopartículas, ahorita en términos generales, ¿sí? En donde podemos captar diferentes tipos de electrones dispersados por la muestra. Este tipo de microscopía en particular a mí me gusta muchísimo para poder resolver lo que se refiere a características morfológicas, sobre todo en materiales compósitos. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso, en función a la densidad del arreglo atómico que tiene la parte inorgánica, propiamente los cristalitos, y la parte orgánica, que vendría siendo el polímero, que sustenta o que inmoviliza más bien a las partículas, puedo ver o puedo hacer un contraste. De hecho, en este caso son nanopartículas magnéticas, de hecho son superparamagnéticas, como las que estaban platicando hace un rato antes de irnos a comer, por eso de hecho pregunté. Son nanopartículas superparamagnéticas que están suspendidas o más bien estabilizadas en un polímero, en este caso también es carboximetilcelulosa de sodio, en donde se alcanza a ver perfectamente bien qué es cristal y qué es la matriz. Por eso está muy bueno ese tipo de contraste, el cual se conoce como STEM. De hecho, la técnica normalmente se conoce como STEM o STEM. ¿Por qué? Porque el haz que interactúa con la muestra es uno que se parece al del microscopio electrónico de barrido, pero yo me quedo con la señal que se transmite de la muestra. Y los electrones que capturo son estos de aquí, los que se dispersan un ángulo bien grandotote respecto de el haz incidente o el haz primario. Esos electrones se conocen como electrones de Rutherford. El mismo Rutherford del modelo atómico, bueno, gracias precisamente a la dispersión de Rutherford, con la que Rutherford validó el modelo o su modelo y dijo que su profesor Thomson estaba equivocado. Bueno, gracias a esa dispersión que resolvió Rutherford, podemos observar este tipo de imágenes. Ahora bien, para el caso de la microscopía electrónica propiamente de transmisión, lo que se conoce como microscopía electrónica de transmisión convencional, pues básicamente lo que hacemos es generar imágenes a partir de la radiación que atraviesa la muestra. Y el contraste que se observa, de hecho, esta imagen está muy bonita, esto es un cristal o un tubito más bien
de magnetita que está recubierto con polímeros, si mal no recuerdo es quitosán. Esto también la hicimos ya hace tiempo ahí en el laboratorio de microscopía del CIDIT, ¿sí? La obtenemos a partir de la radiación que se transmite en el microscopio. Cualquier zona oscura, pues evidentemente está relacionada a una densidad electrónica más pequeña que aquellas zonas en donde se ve un poquito más clara la imagen. Realmente el contraste es por densidad electrónica, pero gracias a eso, e incluso a lo bonito que es el haz de electrones en comparación, por ejemplo, al haz de fotones en la espectroscopía, en la microscopía, perdón, óptica, podemos resolver arreglos cristalinos. O sea, propiamente medir cuál es la separación que hay entre los diferentes planos atómicos y resolver en conjunto con esta técnica que es difracción de electrones, ¿sí?, la estructura cristalina de un material. Ahora, en términos de las técnicas espectroscópicas, quizá muchos estamos familiarizados con la espectroscopía de ultravioleta, porque muchos de los equipos que se utilizan para medir, por ejemplo, o hacer, perdón, por ejemplo, conteo de células o incluso de bacterias, utilizan radiación ultravioleta y en función al fenómeno de la absorción óptica de ese medio, pues es posible determinar cierta concentración de analito en una solución, ¿sí? Propiamente en este caso se utilizó para poder elucidar sí o no todas y cada una de las moléculas de nitrato de plata, ¿sí?, o sea, ion plata, perdón, fueron reducidas a plata elemental. La espectroscopía de infrarrojo se basa en la polarización de moléculas, obviamente polares, a lo largo de una cadena, por ejemplo, de polímero, que son susceptibles a responder a radiación electromagnética, obviamente en términos de la componente de campo eléctrico de la radiación electromagnética, generando este tipo de vibración. Aquí donde parece que las moléculas están haciendo ejercicio, por ahí ilustro dos fenómenos relativos a estiramientos de tipo asimétrico y flexiones en el plano que están obviamente asociados a la polarización o la reorientación síncrona del dipolo eléctrico que compete a cada una de estas moléculas en respuesta a la excitación del infrarrojo. Algo similar o análogo, vamos a decir complementario a este fenómeno, es lo que se observa por Raman. En Raman normalmente lo que hago es que en lugar de medir o excitar, bueno, más bien medir la respuesta a una excitación en el intervalo infrarrojo, lo hago con radiación en el espectro visible, casi siempre monocromática, de preferencia, de una sola longitud de onda, que instrumentalmente corresponde a un láser. Hay láser de diferentes longitudes de onda que se utilizan para este tipo de técnica. Hay láseres que son de color azul, de color rojo, de color verde, y evidentemente en esos términos, pues las longitudes de onda son diferentes y la resolución que puedo alcanzar, sí, pues es distinta. ¿Qué analizo en este caso? En este caso, la muestra se vuelve la fuente de radiación en el intervalo infrarrojo. Al excitar con radiación visible, lo que tengo es una respuesta del material, ¿sí?, que disipa, además obviamente de ponerse a vibrar similar a lo que ocurre aquí, disipa parte de la energía que le llega del láser para excitarla de manera de fotones en el intervalo que aquí se indica, ¿sí?, que es básicamente el intervalo del medio infrarrojo, ¿sí? La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X quizás es un poquito más complicada de entender, pero realmente no es la gran cosa en términos del fenómeno en sí, que es propiamente medir la energía de los electrones que son, digamos que, expulsados de la muestra, gracias a que se utiliza un haz de radiación X de muy alta energía, del orden de, bueno, más baja energía que lo que se utiliza en microscopía electrónica, pero sí de muy alta energía respecto de lo que tenemos en visible, infrarrojo, incluso aquí también en la parte de visible en Raman, ¿sí? Aquí tenemos energías del orden de 1 a 2 kiloelectronvolts, es muy alta energía, tanto que es posible expulsar electrones desde capas muy cercanas al núcleo atómico de cada uno de los elementos que componen la muestra. ¿En qué me ayuda este tipo de técnica? Bueno, para saber en términos del elemento
con quién está enlazado dicho elemento y si dicho enlace se ve comprometido en términos de su respuesta, obviamente, de este electrón que está eyectándose, por la interacción con algo que esté en su entorno, lo que sea. Pero aquí sí ya en términos del tipo de enlace que está generando cada elemento que compone el material. Entonces realmente aquí ya no cabe ninguna duda de que si existe alguna variación en las características espectroscópicas que medio parecen o medio se asemejan a un fenómeno que uno quiera describir, aquí ya salgo completo y absolutamente de dudas si es o no es responsable de algún movimiento o algún impedimento de esta vibración o de esta, la presencia de una interacción entre los componentes de un material. La parte de ensayos biológicos, ¿sí? Se realizaron, en principio se prepararon muestras a una concentración constante de nanopartículas de plata. Todas las muestras que fueron valoradas, obviamente con sus distintas características en términos del tipo de CMC que se utilizó, en términos de la relación que teníamos de CMC con nanopartículas de plata, todas y cada una de las muestras fueron preparadas exactamente a la misma concentración de plata. Y de hecho, por aquí pongo un ejemplo de cómo fue calculado. Realmente es una regla de 3 simple, muy sencilla, pero que ya experimentalmente pues sí es medio complicadito de preparar porque consta obviamente de métodos volumétricos en donde es necesario tomar alicuotas de cierto volumen para poder llegar en todos los casos, o más bien tener que todas y cada una de las muestras que se van a probar o se van a utilizar para estos ensayos tengan la misma cantidad de nanopartículas por unidad de volumen agregado a los ensayos. Se realizó el ensayo bactericida utilizando esta bacteria, la fecalis, ¿sí? Por aquí están los datos de la línea celular. Por acá, en el caso de la citotoxicidad, se utilizaron fibroblastos gingivales, obviamente siguiendo un protocolo, en este caso MTT, en este caso también se valoró la cantidad de células viables, pero no por el ensayo MTT. Después de 24 horas de incubación de las bacterias, pero en presencia del tratamiento, considerando evidentemente controles positivos y negativos para poder ser comparados en términos de su efectividad con otro tipo de tratamientos. Ahora sí, en términos de las características morfológicas de las partículas, les muestro el estudio del tamaño o variación del tamaño de partícula para los tres tipos de CMCs que se utilizaron en este trabajo, en donde se observa que en general, sin entrar en muchos detalles, porque también existen explicaciones que realmente aplican en casos muy específicos para cada sistema y que tienen que ver con la solubilidad o dispersabilidad, vamos a decirlo así. Me voy a permitir, si no existe la palabra, inventarla, de las nanopartículas en el medio en presencia de CMC. Pero vemos que en general existe un incremento en el tamaño de partícula como función del incremento del nitrato de plata en la reacción, lo cual realmente no es algo extraño. A medida que incrementamos la cantidad de nanopartículas, o más bien de precursor y eventualmente de nanopartículas en el medio con CMC, la capacidad de la CMC para poder evitar que éstas crezcan, pues va decayendo. Pero esto desde la perspectiva de la evaluación de sus características bactericidas y citotóxicas no es malo, porque no es bueno tener partículas chiquititas de neoplata, pero tampoco es, muy malo tenerlas muy grandes. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo modular sus propiedades, sus características o la inducción de citotoxicidad en medios biológicos, aunado, claro está, a la interacción que éstas puedan tener con la CMC, que es donde están guardaditas o confinadas las nanopartículas, ¿sí? Por aquí ilustro lo que viene a ser un ejemplo correspondiente a la estructura o la caracterización cristalina de las nanopartículas. En esta serie de ACE se muestran lo que viene a ser el arreglo cristalino
dentro de las partículas o lo que compone propiamente las partículas, que para lo cual cada uno de estos puntitos, pues propiamente lo puedo aceptar como un átomo, ¿no? Y cada una de estas líneas que yo veo aquí bien bonitas está relacionado a un plano atómico que a esa profundidad en términos del foco que se está utilizando en el microscopio electrónico de transmisión, se alcanza a percibir obviamente de manera completa y absolutamente enfocada. Aquí está perfectamente enfocada al cristal, en donde se observa bastante bien lo que viene a ser el arreglo cristalino, así como en las otras que es un poquito más difícil porque sus tamaños son más grandes. También tenemos que ver que aunque se vea plana la imagen aquí, estamos viendo en 2 dimensiones algo que realmente tiene 3. Y el foco es el que juega un factor bastante importante para saber en qué altura me estoy tomando la fotografía respecto a la superficie o respecto al fondo de la nanopartícula, digamos en el sentido donde va viajando las electrones. Y por acá tenemos lo que corresponde a el patrón de difracción de electrones. En algunas ocasiones, y quizá ha tocado a muchos o algunos aquí en la audiencia, revisar artículos donde ya se hacen trabajos multidisciplinarios en donde en ocasiones se reportan lo que se conoce como patrones de difracción de rayos X. La técnica de difracción de rayos X es muy utilizada para la caracterización de materiales, resolver su estructura cristalina. Pero para el caso de materiales compósitos, en donde la cantidad de partículas, es decir, fase cristalina arregladita, así como se observan estas partículas, estos cristales, es muy pequeña en comparación a la fase amorfa, que es el polímero, lo que no está arreglado, lo que no tiene para nada el acomodo que tenemos por aquí en términos atómicos, ¿sí? Es muy difícil observar o resolver estructuras cristalinas. De ahí que por microscopía electrónica de transmisión podamos enfocarnos en una región para la cual la proporción cristal amorfo pues básicamente está tirada hacia o canteada hacia el lado de la parte cristalina. O sea, tengo mucho más cristales que fase amorfo allí. En consecuencia, voy a tener un patrón de difracción que puedo relacionar a una estructura cristalina en particular, que en este caso es la estructura cristalina de la plata. Por aquí se presenta esta lámina lo que corresponde a la caracterización espectroscópica por ultravioleta, por infrarrojo y por Raman. Por aquí se indica 3 muestras, que de hecho por aquí están el nombre de las muestras. Digo, tampoco es necesario que por ahí nos aprendamos cuáles son las proporciones, pero lo que sí puedo decir es que los 3 casos que aquí se presentan o cuyas curvas se presentan aquí, D, C y B, corresponden a las muestras con mayor concentración de nitrato de plata en reacción de entre todas las muestras que se prepararon con los diferentes MCs. ¿Por qué se hizo de esa manera? Pues para podernos asegurar que incluso a la concentración más alta de nitrato de plata en CMC se logró una completa reducción de plata ion a plata elemental. Y en el espectro A se muestra lo que corresponde a el nitrato de plata, que de hecho aquí este piquito que vemos está relacionado al cromóforo de plata, ¿sí? Como cromóforo, perdón, el nitrato de plata. Perdón, la plata ion, no nitrato de plata, la plata ion. Y en cualquiera de estos casos, cualquiera de estas bandas que se indican aquí para las muestras que sí tienen nanopartículas, que no son iones de plata, que son nanopartículas de plata, el responsable de esta absorción en el intervalo que aquí se ve, de hecho está en el visible, ¿sí? En esta partecita de 350 a 550, es un fenómeno que se conoce como la resonancia del plasmón, que es relacionado, sin entrar en muchos detalles, a una vibración síncrona de todos y cada uno de los electrones que se encuentran ubicados a la superficie de las partículas. Son los responsables de esta absorción de radiación en el intervalo, de hecho está en el intervalo visible, como dije hace un momento. Entonces, de este resultado podemos concluir, al menos de este resultado, que todos y cada uno de los iones plata que se agregaron a la muestra, para preparar la muestra, perdón, fueron reducidos a plata elemental. Al menos, obviamente guardando las proporciones,
considerando las limitantes de la técnica de espectroscopía de ultravioleta. En espectroscopía de infrarrojo observamos, de hecho, un montón de curvas en donde se indican la magnitud de número de onda en donde aparece cada uno de las bandas de absorción en términos de, obviamente, la radiación infrarroja, cada una de estas relativas a grupos hidroxilo vibrando, grupos metilos, grupos carboxilos, que es esta banda que vemos por acá. Este es otro tipo de oscilación relacionada al grupo carboxilo. De hecho, estas dos son las más importantes para el caso de la carboximetilcelulosa en el sistema plata-carboximetilcelulosa. ¿Por qué? Porque están relacionadas a la vibración asimétrica y simétrica, ¿sí?, de los grupos de carboxilo, el carbón, doble enlace oxígeno y enlace sencillo oxígeno que tenemos por acá. Resulta que para el caso de la CMC vemos una vibración asociada a el estiramiento de tipo asimétrico, ¿sí?, que es el de más alta energía, que se ubica más o menos en 1590 números de onda, centímetros a la -1. Y lo que observamos es que esta banda exhibe un corrimiento ligeramente isocrómico, es decir, hacia números de onda más grandes, sí, como resultado del incremento de la concentración de nitrato de plata, eventualmente en este caso, obvio, nanopartículas de plata, lo cual de hecho también ocurre en las demás muestras. Si comparamos la la carboximetilcelulosa, en este caso, con un grado de sustitución de 0.9 y sus correspondientes compósitos, vemos ese mismo comportamiento y aquí también lo alcanzamos a observar. Para poder medio explicar qué es lo que está ocurriendo aquí, pues bueno, acudimos a la espectroscopía Raman, en donde observamos que además de que existe un incremento en la intensidad del pico asociado al corrimiento Raman, de esa vibración, que es esta de acá, tomando en consideración ese incremento, cambio en la intensidad, esta banda que está por aquí y en todos aparece, ¿sí?, como función de la cantidad de nanopartículas de plata en el compósito, así como también la aparición de esta banda, que esto es algo bien interesante, la aparición de esta banda. Si vemos los resultados que observamos aquí y observamos la aparición de esta banda, todo hace pensar que se está formando al menos una interacción de tipo física entre la superficie de las partículas y este grupo, ¿sí?, al menos de tipo física, ¿sí?, aunque la aparición de este pico hace pensar que se está formando un enlace formal. Válgame la redundancia, existe un enlace formal de naturaleza, vamos a llamarlo así, cuasi covalente, ¿sí?, entre el oxígeno que tenemos aquí y la plata en la superficie de las nanopartículas. Sin embargo, pues este tipo de información o la que recabamos, la información que recabamos, perdón, de estas técnicas espectroscópicas no es concluyente, por lo cual requerimos, ¿sí?, validar esta posible formación de enlace a partir de, pues, con quién está enlazado cada quien. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. En este caso, aquí tenemos los espectros de alta resolución del carbón. El 1S se refiere el estado energético de donde saco el electrón que estoy midiendo y cuyo espectro es este. Y el 1S, perdón, el oxígeno 1S, que es propiamente la alta resolución del oxígeno, sacando electrones de su nivel energético 1S y midiéndolos y cuyo resultado es esto que vemos aquí. Cada una de las bandas que tenemos por ahí, que evidentemente se encuentran convolucionadas, que los puntitos que aquí se observan, que son grisecitos, esa es la curva experimental. La curva roja es la suma de estas contribuciones que son deconvolucionadas a partir de ahí de cierto algoritmo, utilizando ahí una aproximación de Gauss para poderlo resolver, utilizando software de análisis de espectroscopía, de datos de espectroscopía. Y observamos, pues bueno, el carbón enlazado con los diferentes componentes en la estructura molecular de la carboximetilcelulosa para cada uno de los polímeros que se utilizaron para hacer las nanopartículas. En este caso son los polímeros
puros, sin modificar, sin pasar por ningún tratamiento, así tal cual, sacaditos del bote de Sigma Aldrich, así directito a lo que es o corresponde al espectrómetro, el portamuestras del espectrómetro. Aquí se muestra lo correspondiente a, ahora sí, la espectroscopía obtenida del compósito. Y entre otras cosas, pues obvio, aquí se muestra el espectro correspondiente a la plata, porque aquí sí hay plata. En todos los casos, la diferencia energética entre estos dos picos están asociados ahí a variaciones más bien asociadas a estas variaciones o la existencia de estos dos picos en el espectro, están relacionados a la forma del orbital D, no voy a entrar en muchos detalles en eso, ¿sí? Pero lo que sí es cierto y para todos los metales es que la diferencia energética entre estos dos picos en el intervalo en donde hago el espectro para cada elemento, ¿sí? Y muy específicamente para el caso de metales de transición como lo es la plata, equivale a poder determinar su estado de oxidación. Y la diferencia energética en cualquiera de los casos, que es aproximadamente de 6 electronvolts, es congruente, ¿sí?, con lo esperado para plata elemental, plata cero. De nuevo, tenemos solamente plata elemental, no tenemos absolutamente ninguna traza de plata ion. Esto obviamente es congruente con lo que vimos por espectroscopía de ultravioleta, pero además de eso observamos la existencia de corrimientos en la energía de binding, básicamente la energía que tiene unido el electrón a cada uno de los niveles energéticos, 1s en este caso y 1s para el oxígeno también, ¿sí? Lo cual es una señal inequívoca, ¿sí?, de que las moléculas o el grupo funcional relacionado en este caso al carboxilo, ¿sí?, está formando un enlace formal, válgame la redundancia, con plata en la superficie de las nanopartículas. Aquí para otro set de muestras, evidentemente, como se podrán imaginar, pues bueno, ponerlas todas sí es bastante más largo de explicar. Realmente el comportamiento es proporcional y lo que observamos es que existen o siguen existiendo esos corrimientos específicamente en lo que corresponde a el enlace carbón, doble enlace oxígeno y oxígeno, que es el carboxilo, y lo propio también en el espectro de oxígeno, ¿sí? De nuevo, señal inequívoca de que se está formando o está existiendo un enlace formal. Y de hecho el nombre de ese enlace es de coordinación. Existe toda una teoría y una explicación de este tipo de lazos que haya su fundamento en hallazgos que datan de los años 1950, en donde de hecho se propone que esto es factible, ¿sí?, para el caso de enlaces de plata con oxígeno, que es propiamente lo que ocurre en óxidos de plata. En este caso no estamos hablando de un óxido de plata, pero sí es congruente con la característica no iónica del enlace del oxígeno con la plata, que eso es algo muy interesante y muy importante de tener en cuenta en el momento en que queremos describir este tipo de curvas. Ahora bien, para el caso del ensayo bactericida, ¿sí?, utilizamos diferentes concentraciones. Aquí propiamente se seleccionaron algunas muestras para este tipo de ensayos y lo que observamos es un decaimiento proporcional a la variación en cuanto a la dosis, que es lo que tenemos por acá, en términos de el crecimiento, la inhibición del crecimiento bacteriano. De nuevo, luego de 24 horas de que las bacterias estuvieron en contacto, tratadas obviamente con la solución cuya concentración de plata, porque esta es concentración de plata, no de compósito, de plata en el medio de cultivo. Entonces vemos que para todos y cada uno de los casos, ¿sí?, la inhibición del crecimiento en cada uno de estos sets es menor para esta muestra que tenemos por aquí. Sí, perdón. Sí, dígame. Okay, pensé que iban a hacer alguna pregunta. Bueno, entonces vemos que en el caso de la inhibición de crecimiento es menos pronunciado, incluso a una alta concentración, la más alta que se utilizó en este set experimental para el caso de esta muestra en particular.
que es la que tiene el CMC con más bajo grado de sustitución de entre todas las muestras que preparamos. De nuevo, este punto 7 se refiere a que el CMC que se utilizó para la síntesis de este compósito es el de punto 7. Tiene un grado de sustitución de punto 7. Este sería un grado de sustitución punto 9 y este sería un grado de sustitución 1.2. Lo que observamos en todos los casos es que existe esa tendencia en que la muestra cuyo CMC es de menor grado de sustitución tiene un efecto inhibitorio del crecimiento bacteriano más pequeño que aquella que tiene la CMC con más alto grado de sustitución. Por aquí, y pensando en lo que resolvimos a partir de la caracterización espectroscópica, pues empezamos a visualizar que sí tiene un efecto, por un lado, el grado de sustitución de la CMC que se está utilizando para la síntesis de las nanopartículas. Más allá del tamaño, porque esa es otra cuestión que también es interesante. Las nanopartículas de esta muestra tienen una media de 10 nanómetros, mientras que estas nanopartículas, ¿sí?, tienen una media de 11 nanómetros. Realmente la media es prácticamente la misma, pero las características en inhibición de crecimiento bacteriano es mucho menor, si comparamos estas dos, aun y cuando tienen el mismo tamaño. Lo cual nos empieza a decir o nos empieza a sugerir que de alguna manera esa interacción a partir de un enlace de coordinación entre el grupo carboxilo y las nanopartículas de plata en su superficie puede promover en cierta medida la liberación de ion plata que evidentemente tiene un efecto en la inhibición del crecimiento bacteriano en el medio. Para poder saber si estamos en lo correcto, pues observamos el comportamiento relacionado a la citotoxicidad, evaluado obviamente utilizando como modelo los fibroblastos gingivales, y vemos que existe un comportamiento análogo, ¿sí? La citotoxicidad inducida para todos los casos, prácticamente para todos, es menor para estas nanopartículas, para este compósito. De nuevo, el que tiene una media de 10 nanómetros en tamaño de partícula, igualito que esta, pero utilizando una CMC con un menor grado de sustitución. Pensando en que el mecanismo mediante el cual las nanopartículas de plata inducen toxicidad en un medio biológico es, en principio, la interacción de las nanopartículas con la pared celular y después la posterior liberación de ion plata en el medio biológico para finalmente conducir a la muerte celular. Digo, estoy haciéndolo cortita la explicación. ¿Sí? El hecho de que tengamos una menor citotoxicidad, una menor inducción de citotoxicidad para el compósito que tiene CMC con un menor grado de sustitución, me indica que efectivamente, ¿sí?, la interacción que tenemos entre la superficie de las nanopartículas de plata y el grupo carboxilo modifica definitivamente la manera en la que el compósito induce citotoxicidad, ya sea en un medio de fibroblastos o en un medio de bacterias como la fecalis. Como conclusión podemos decir que sí, efectivamente existe una modulación en las características bactericidas y citotóxicas en términos de la estructura molecular del polímero que es utilizado para estabilizar y también, obviamente, reducir nanopartículas de plata, ¿sí? Tanto que, pensando desde esta perspectiva, podemos decir que se preparan o es posible preparar mediante esta ruta compósitos cuyas características bactericidas y citotóxicas pueden ser moduladas en términos de la interacción entre sus componentes. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.